¿Qué tal a todos? Hoy día el tema sería la visión histórico-cultural del hombre. En este contexto vamos a revisar algunas temáticas, no sin antes enfocar, por supuesto, los objetivos de aprendizaje. Entre ellos, relacionar las visiones del ser humano y explicarlas a la vez estas. En este contexto, revisaremos el ser humano en las culturas de Oriente. En las culturas orientales, las visiones de ser humano son muy propias y por supuesto no cuadran con las nuestras, por eso es importante asumir todas estas visiones hasta donde podamos. Ciertamente hay muchísimas, pero vamos a asumir por ejemplo la de Confucio. En el confucianismo, el hombre siempre está llamado hacia el camino del cielo. Y entonces es importante que el hombre aprenda a ser sabio para conseguir este camino. En el mismo contexto de Oriente, para el hinduismo, por ejemplo, el hombre está constituido de dos tipos de ego, el ego físico y el ego esencial. Es el alma y el cuerpo. El alma tiene que ver con el ego esencial. Y el hombre, por supuesto, está llamado a ser bondadoso, a ser compasivo si quiere alcanzar ese encuentro con Dios. En el budismo, el hombre está también constituido de alma y cuerpo, y también está llamado a ser sabio. Ciertamente el budismo se desprende del hinduismo, con Siddhartha Gautama. Lo más importante es que en estas tres visiones de ser humano, el hombre es parte constitutiva del cosmos, es parte constitutiva de la realidad. Y entonces esas magníficas relaciones del hombre con el hombre, que tiene que ver con la compasión, del hombre con la naturaleza, el cosmos, que tiene que ver con el respeto y el sentirse parte de, y el hombre con la trascendencia, con ese camino que va buscando el cielo, hacen posible esa visión armónica de la vida misma del sujeto. Pero hay una pequeña situación aquí. A pesar de que se habla de esa situación armónica, de que el hombre está constituido de cuerpo y alma y que es capaz de ser bondadoso, de ser compasivo y de que ese es el camino para alcanzar la plenitud, en el fondo hay una pequeña situación que es la que digo y es que consiste en que podría ayudar a escapar de lo concreto, del mundo. Ayudaría a escapar del trabajo que el hombre tiene para transformar las situaciones estructurales que él mismo ha creado en la sociedad, en la cultura, en su mundo. Y esto se ve así como debilitante, pero sin embargo, lo otro sigue siendo una crítica a la comprensión del mundo occidental. Eso es lo más importante, que la visión del hombre en Oriente es crítica a la visión del hombre en Occidente. Ya iremos viendo un poco más adelante ¿en qué consiste esa visión del ser humano en la cultura occidental? Y aquí quisiéramos tocar algunos elementos claves, concretamente desde el mundo griego. Para Sócrates, por ejemplo, asumimos algunos autores interesantes. Para Sócrates, el hombre está constituido de alma y cuerpo. El alma es la que se dirige hacia la trascendencia, hacia la liberación, hacia Dios. Y el hombre, a la vez en Sócrates, es responsable de lo que puede suceder en la ciudad. Entonces es un ciudadano corresponsable con la historia. Y eso es importante. Más adelante, en Platón, grosso modo vamos a ir tocando algunos elementos. En Platón el hombre está constituido también de cuerpo y alma. Pero en Platón, el alma viene como castigada del hiperuranio, desde supercielo, a tomar la corporeidad humana. Y entonces lo más que puede hacer, lo mejor que puede pasarle al alma, es que pueda deslindarse del cuerpo, porque el cuerpo constituye el lastre, y escapar otra vez a su mundo del hiperuráneo. Sin embargo, en Platón es importante también la construcción de la ciudad por parte del ser humano.
existe esa responsabilidad, aunque con lo que acabo de decir anteriormente da la impresión de que el ser humano debe escapar lo más pronto de esta historia para regresar a su hiperuranio. Sin embargo, el compromiso con la política, con la ciudad, está allí. En la visión de Aristóteles, el ser humano es constituido de cuerpo y alma, pero hay una situación que difiere de Platón. No hay un dualismo. Es el alma la que da forma a la corporeidad. Esa es la teoría hilemórfica. Y entonces el ser humano aparece como una realidad integrada de esas dos realidades, de una realidad imbricada. No son dos cosas. Se rompe ese alma y cuerpo en Platón, que es propio de Platón, para convertirse en cuerpo almado o alma corporeizada. Usaríamos esa categoría para comprender al ser humano en Aristóteles. Y en Aristóteles concretamente el ser humano es responsable también de la construcción de la historia a partir de la ciudad y a partir de la política. Más adelante podríamos ir viendo la comprensión del hombre en Occidente mismo, pero desde la perspectiva judeo-cristiana. Hace rato algo hemos dicho. En la perspectiva judeo-cristiana, el hombre es hechura de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el mundo es encargado al hombre y el hombre es encargado de colaborar con Dios en la creación. Entonces ahí está el compromiso histórico, el compromiso concreto de ayudar a transformar, de ayudar a crear, porque la creación no ha sido del todo concluida por Dios. El hombre es el responsable de lo que suceda en la creación. Y el hombre está llamado, por supuesto, a la presencia de Dios. La salvación, la liberación del ser humano es encontrarse cara a cara con Dios. Esto asumido, por supuesto, por San Agustín, por Santo Tomás, es lo mismo con alguna pequeña diferencia, visto que San Agustín asume a Platón de alguna manera en su traducción de Platón al cristianismo. Aparece, por supuesto, para nuestro mundo ese dualismo. El alma es más importante que el cuerpo. Y entonces en este contexto, en el medioevo, se vino construyendo algunas visiones de la corporeidad como algo negativo y el alma lo mejor, perteneciente a la ciudad de Dios, lo que puede salvarse. En Santo Tomás, que ha asumido la filosofía aristotélica, en cambio el hombre aparece como una realidad integral llamada a construir el bien común y a constituirse precisamente en ese trabajo por el bien común. Eso es fundamental hasta aquí en la visión occidental. Pero si vamos un poco más adelante, nos encontramos con Descartes. Descartes es un eje fundamental en el pensamiento occidental y concibe al ser humano también fracturado en dos partes, la res cogitans y la res extensa. Esa res cogitans significa a la parte pensante del ser humano y está confrontada con un poder dominante frente a la res extensa, frente a la cosa, frente a la naturaleza. Y una de las categorías fundamentales que maneja precisamente Descartes y nos recuerda lo fundamental que es el poder de la razón es pienso, luego existo. Y eso traducido para el mundo moderno, para la actualidad, es como consumo, luego existo, es conquisto, luego existo, domino, luego existo. Entonces esa visión dominante ha sido la que ha hecho posible, sobre todo, ha hecho posible también con la visión de Bacon, conocer para dominar, ha hecho posible la destrucción de los sistemas ecológicos o ha hecho posible la crisis ecológica aquí en nuestro planeta. Y a veces se quiere acusar directamente al mundo cristiano. Quiero decir que el mundo cristiano en realidad asume al hombre como corresponsable en la creación de Dios. Cierto que hay traducciones y traducciones, pero una buena traducción invita a ser también coherentes con el pensar y el impacto de cada uno de estos campos, de cada uno de estos autores, de estas filosofías. Y después de Descartes podemos hablar también de Kant. Kant es un tipo inteligente que finalmente cuestiona el poder de la razón. Precisamente en su crítica de la razón pura lo que postula
lo que invita a repensar es los límites de la razón. La razón no es absoluta. La razón tiene sus límites. Y finalmente el hombre llegaría a la madurez de edad. Sapere aude es una de sus expresiones y significa aprende a pensar por ti mismo. Entonces el hombre es autónomo y es libre. Y luego también, por supuesto, es responsable éticamente. Por eso también sostienen algunas de sus expresiones que obra de tal modo que eso que hace tu voluntad sea una forma de obrar en términos universales. Eso es fundamental. Y entonces, hasta aquí, si bien la razón tiene sus límites, el hombre, que es propietario de esa razón, el campo de esa razón, por supuesto tiene que reconocer esos límites y no exagerar más allá de lo que pueda hacer y que pueda hacer en categorías éticas, siendo responsable, autónomo, libre. Eso en el mundo occidental, en la perspectiva de Kant. Pero si vamos un poco más adelante, toda esta visión occidental y occidentalizante, diríamos, ya en una crítica, se ve conflictuada por tres visiones. La visión de Nietzsche, que considera que el hombre es el único animal no situado, es el único animal no realizado, y que esta gran humanidad, la familia humana, si vale decirse así, es como la estructura que parirá al hombre de verdad, el único hombre que esperamos. Entonces, por supuesto, aquí lo que funciona es la voluntad de poder, y eso es clave en Nietzsche. Si pasamos un poco más adelante, nos encontramos con la visión de Marx. Y Marx es también considerado uno de los críticos, por supuesto, de las visiones occidentales, aún estando en Occidente mismo. Y sostiene precisamente que el hombre es una realidad histórica y todo cuanto existe está constituido por las necesidades que el hombre ha hecho posible en ese contexto histórico. Y entonces, si el hombre es responsable de la historicidad y de las estructuras negantes de la vida que destruyen al ser humano, que lo cosifican, que destruyen la naturaleza también, el mismo hombre desde esa historia, siendo crítico, es capaz y está llamado a transformar esas estructuras de injusticia, esas estructuras de enajenación o negantes de la vida. Si pasamos un poco más adelante, con otro pensador crítico, es Freud. Y Freud, en cambio, nos dirá que todo aquello que parece consciente en realidad no lo es, porque lo que funciona es el inconsciente. El inconsciente es el marco más grande que dinamiza nuestra existencia. Por eso es importante estar atentos a que muchas cosas se nos ha introyectado en la conciencia, no solo en la conciencia individual, sino en la conciencia cultural. Entonces ya en la cultura aparecen decisiones, acciones, estructuras que parecen normales, pero que en el fondo son formas de negación del sujeto, son otras formas de enajenación. Así es que entonces hasta aquí el hombre se ve conflictuado en las formas casi definidas que se venían ya teniendo a partir de estos tres pensadores, Nietzsche, Marx y Freud, que son considerados los filósofos de la sospecha. Bueno, en fin de cuentas, lo importante es que el hombre está en proceso, es un proyecto no acabado, está en camino. Nadie ha dicho la última palabra todavía sobre el ser humano, y como el ser humano, acabo de decir, es un proyecto lanzado hacia adelante, entonces nadie sabrá cuándo termine ese lanzamiento ni en dónde cae hacia adelante. Por eso la palabra sigue siendo ahora no definitiva acerca de la comprensión, definición, conceptualización del ser humano. Si consideramos al ser humano como un proyecto inacabado, mejor, como un proyecto inconcluso. Más adelante hay otro punto de vista que ya no tiene que ver con el ser humano en Oriente ni en Occidente, sino con el ser humano en Medio Oriente. Y aquí quiero asumir concretamente lo del Islam. Mucha gente considera que el Islam es algo complejo, difícil de comprender, por supuesto, cuando le dicen que el Islam es
subversivo, que el Islam es violento, y no es así. Hay que evitarse malas interpretaciones. Existen en el Islam dos grupos, los sunitas y los chiitas. Ciertamente son los chiitas los que sostienen que la salvación ha de llegar eliminando al enemigo, pero bueno, y ellos han externalizado el enemigo que es interior en el Islam, tendrán sus razones. Pero lo fundamental en el Islam es que el hombre es creación de Dios. Y si es creación de Dios, precisamente está llamado a través de las buenas obras y la obediencia al Corán y a Alá, está llamado a llegar al cielo, a verse cara a cara con su Dios. Eso es importante en el mundo islámico respecto a la comprensión del ser humano. Más adelante quisiera abordar ya como último tema el ser humano en las culturas americanas. El ser humano en las culturas americanas, quiero tocar un tema interesante, por ejemplo, la carta del jefe de los Sioux al presidente Franklin en los años 1855. Esta carta es hermosísima. Empieza, por supuesto, diciendo: ustedes quieren comprarnos nuestras tierras, tengan en cuenta que esta tierra es nuestra madre, el cosmos es la patria donde vivimos, el agua, el río, las lagunas, los animales, los árboles son nuestros hermanos. Esa es una crítica bien profunda al sistema social del capitalismo en el que vivimos y a cualquier sistema que tenga como prevalencia el poder, el dinero o el capital. Y finalmente, por supuesto, solo el hombre será capaz de definirse como hombre si es capaz primero de estar incluido en una comunidad. El hombre sin comunidad no existe. El hombre sin la relación armónica para con la naturaleza, para con el cosmos, para con los espíritus de sus ancestros, de sus fallecidos, para con los espíritus presentes. El hombre sin esa relación armónica para con la naturaleza y para consigo mismo no existe. Esto es lo fundamental de la comprensión del hombre en el mundo, si podemos decir, de los pueblos originarios o nativos de América del Norte. Digamos así de modo general, porque no podemos tener una visión concreta de cada pueblo explícitamente, además de que algunos pueblos ya han sido eliminados por esta cultura occidental, ciertamente. Y para la cosmovisión andina, podríamos asumir ciertamente algunos elementos claves. Primero, la Pachamama con el Pachacámac son los generadores de vida. Y el hombre es parte de esta gran generación de vida. Y si el hombre mantiene también magníficas relaciones con sus hermanos, con la naturaleza, con sus espíritus ancestrales, con el cosmos, en realidad a todo eso le podemos llamar el Summa Causai. El Summa Causai, no politizado, comprendido en la propia cosmovisión andina, significa vida en plenitud. Y esa vida en plenitud precisamente es lo que el ser humano va buscando. Y qué bueno hablar desde América Latina y concretamente de estas cosmovisiones, sobre todo con los entendidos, con los que viven en esta cosmovisión. ¿Para qué? Para que podamos nosotros, que estamos a veces bastante occidentalizados, comprender estas visiones de ser humano, estas magníficas relaciones, para transformar esas estructuras negantes de la vida del ser humano y de la vida de la naturaleza. Gracias.